Vamos a leer Mateo, capítulo 6. Versículo 22, versículo 23. Mateo 6, 22 al 23, lo mismo que leyó Héctor hace un rato. Leemos. Lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia para con nosotros. Y gracias, Señor, por tu palabra que nos dan vida, Señor, que nos dirigen, Señor, y que nos confrontan. Te pido que en esta mañana, Señor, te pido una vez más, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales, Señor, y que el poder transformador de tu palabra nos cautive, Señor, y nos cambie, Señor. Obra, Señor, en nuestros corazones, conforme a tu misericordia y conforme a tu voluntad. Amén. ¿Qué vimos nosotros ya la semana pasada? Vimos, entre las cosas que nosotros hemos visto, vimos que el dinero es un recurso para ser utilizado en bien de los demás. No como la sociedad nos dice o nos ha dicho, que el dinero debe ser utilizado para nuestro propio bienestar y para nosotros poder satisfacer todos nuestros caprichos. No, la Biblia nos enseña que nosotros como creyentes debemos utilizar el dinero como un recurso para nosotros dar gloria a Dios y para nosotros beneficiar a los demás, y es lo que nosotros deberíamos hacer como creyentes. Y analizamos Lucas capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, y vimos allí esta parábola que Jesús nos da. Analizamos algunos puntos, específicamente 3 puntos que tomamos prestados del bosquejo del pastor John MacArthur, y el primero fue que el dinero es un recurso que debe ser utilizado en el bien de los demás, que nosotros como cristianos debemos utilizar nuestro dinero para nosotros hacer buenas inversiones, para nosotros invertir en la eternidad. Y nosotros invertimos en la eternidad cuando nosotros utilizamos nuestro dinero para nosotros glorificar a Dios en el accionar y en el hacer con este dinero. El segundo punto que vimos también es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, y que nosotros debemos pensar de nosotros mismos como mayordomo, que la idea de Jesús aquí de mayordomía no se limitaba única y exclusivamente al entorno histórico en el que él estaba, sino también que esto se aplica a nosotros hoy, que somos administradores de todas las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos, y que todo lo que nosotros tenemos, absolutamente todo, el Señor nos lo ha dado a nosotros para que nosotros podamos administrarlo, y en ese administrar para la gloria de Dios podamos dar gloria a su Hijo Cristo. Dijimos también que la palabra mayordomo se puede interpretar como uno que cuida y atiende los negocios de otros. O sea, nosotros somos mayordomos, nosotros somos administradores, nosotros estamos atendiendo y cuidando el negocio de otro, y ese otro en este caso es Dios, ante quien un día nosotros estaremos cara a cara, y ese día nosotros rendiremos cuenta por las cosas que nosotros hicimos con lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Repito, 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y versículo 2, que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomo de los misterios de Dios. Ahora bien, los que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Somos mayordomos y se espera de nosotros la fidelidad a nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Dijimos que somos administradores de nuestro cuerpo, que debemos administrar nuestro cuerpo y que debemos... nuestro cuerpo debe ser para dar gloria a Dios y nosotros debemos ser buenos administradores de Él. Dijimos también que somos administradores de nuestros talentos, que somos administradores de los dones espirituales, que nosotros somos administradores de nuestro tiempo y que somos administradores de las finanzas y de las posesiones que el Señor nos ha dado a administrar, que el Señor nos ha dado no para que sean propiedad nuestra, sino para que nosotros seamos administradores de ella y podamos darle buen uso y en ese buen uso nosotros dar entonces gloria a Dios. Dijimos que todo pertenece al Señor y que todo debe ser invertido o debe ser ocupado de tal manera que eso pueda dar gloria a nuestro Señor. Y dijimos que nosotros como buenos administradores debemos comprender que todo, absolutamente todo, es un don de Dios y todo le pertenece a Él. Todo, absolutamente todo, es del Señor. Y citamos al salmista David en el Salmo 24 que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No es que de Jehová es una parte de lo que está en la tierra y en la plenitud de ella. No. Todo es de Jehová. De Jehová es la tierra, de Jehová es su plenitud, de Jehová es lo que tú tienes. Tú eres del Señor, pero lo que tú tienes también le pertenece a Él. Y vimos esto la semana pasada un poquitito más de cerca. Citamos también a Colosenses capítulo 3 versículo 1. Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, nosotros como cristianos, como administradores, como mayordomos, debemos buscar y enfocarnos en las cosas espirituales, debemos enfocarnos en las cosas eternas, debemos enfocarnos en las cosas que duran toda la vida, que son las cosas espirituales. Y allí entonces nosotros podemos nosotros depositar en la cuenta celestial, y allí entonces nosotros podemos tener tesoros que van a durar para siempre, desde ahora o desde ese momento en adelante. Pablo también nos dice en Timoteo capítulo 6 versículo 7 que nada trajimos a este mundo y que es evidente que nada podremos sacar, que por más que nos afanemos, que por más que tornemos, que por más que viremos, que por más que nos enfoquemos en conseguir cosas, nosotros vinimos a este mundo desnudo y volveremos con un saco, los hombres, un saco sin bolsillo, una mortaja que como le dicen, sin bolsillo ni nada. No podremos sacar absolutamente nada de este mundo, y como no podremos sacar nada de este mundo, lo único que se irá con nosotros son las cosas que nosotros hicimos para la gloria de Dios, para el beneficio de la iglesia de Dios, para el beneficio del evangelio del Señor y para lo que es el beneficio de la redención, que al final podemos concluir eso diciendo que todo eso para la gloria de Dios, todo lo que hicimos para la gloria de Dios, todas las obras que nosotros hicimos seguirán con nosotros. No seguirán nuestras casas, no seguirán nuestros vehículos, no seguirán nuestras posesiones. Lo único que nos seguirá más allá de la muerte son las obras que nosotros hicimos en esta tierra, en este mundo pasajero. Y por último dijimos que no debemos dejar que el dinero usurpe el lugar de Dios. Y para esto citamos el versículo 13 de Lucas capítulo 16, el versículo 13 que dice que ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y que este texto, decíamos la semana pasada, este versículo bíblico, tenemos que verlo desde el ángulo, no de un trabajador, no del ángulo de una persona que trabaja para otro, o del ángulo de alguien que trabaja en una empresa. No, el contexto de ese versículo bíblico es que desde el ángulo de un esclavo
esclavo que está al servicio de su amo, y que este esclavo, todo lo que es, todo lo que tiene, le pertenece a este amo, incluso su propia vida, y como todo él le pertenece a ese amo, es imposible que este esclavo pueda tener dos señores. Eso es imposible dentro del contexto en el que Jesús está hablando. Y es la idea central. Nosotros somos esclavos de Cristo. Y como esclavo de Cristo, todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. Nada de lo que tenemos nos pertenece a nosotros. Todo lo que yo tengo como cristiano, como mayordomo, como administrador, todo lo que yo tengo le pertenece al Señor. Y si todo lo que yo tengo le pertenece al Señor, entonces yo debo invertir lo que yo tengo, que no es mío, que es del Señor. Yo tengo que invertirlo en las cosas que glorifiquen su nombre. Esa es la idea. Y decíamos que los fariseos enseñaban que la devoción a Dios y el dinero iban a la par, y que cuando tú tenías mucho dinero era un símbolo de que Dios te había bendecido, y que una señal clara y una señal evidente de que Dios estaba contigo era si tú tenías muchas posesiones. Y ellos decían frases célebres como que los predilectos de Dios son los ricos, los pobres no así. Sin embargo, cuando analizamos el texto bíblico, nos damos cuenta que esto no es así. Que esto no es así. Que el Señor nos da riqueza, nos da posesiones, para que nosotros con lo que nosotros tenemos, nosotros lo honremos y nosotros le demos la primicia de absolutamente todo lo que tenemos. O podríamos decirlo como lo decía el pastor Spurgeon, el Señor nos da 100, y de los 100 que nos da, decía Spurgeon, citándolo a él, nos da 100, de los 100 que nos da nos dice, coge el 100, lleva 10 a la iglesia y los otros 90 administra. O sea, no son tuyos, administralo, porque tú lo que eres es un administrador. Eso es lo que nosotros somos, un administrador, y debemos ser hallados fieles y debemos ser buenos administradores, porque un día nosotros rendiremos cuenta, y cuando rindamos cuenta, entonces no podemos decirle al Señor ni hacerle como el de la parábola, ni truquearle absolutamente nada. No podremos, porque estaremos frente a frente al Señor, Rey, soberano, eterno, poderoso, sublime, y todas las palabras que yo no me sé, y las palabras que no se han creado, que aplican a Dios, y que toda la eternidad no será suficiente para nosotros reconocer, para nosotros conocer y para nosotros entender la majestuosidad de ese Dios santo. Y hoy entramos al versículo 22 y versículo 23. Lámpara del cuerpo es el ojo. Dice en la Biblia de las Américas, lámpara del cuerpo es el ojo. Y por eso la Reina Valera dice, si tu ojo es bueno o tu ojo es malo. Ese es el contraste que hace la Reina Valera, en ojo bueno, en ojo malo. La Biblia de las Américas nos dice, por eso si tu ojo está sano. O sea, la palabra que utiliza la Biblia de las Américas es sano. La palabra que utiliza la Reina Valera es bueno. Y vamos a ver a qué está haciendo referencia cuando habla aquí de bueno o de malo, y cuando habla del ojo como parte o como la ventana por donde entra la luz a todo el cuerpo. Podemos decir que la luz es una forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. Y podemos decir que la luz es una radiación electromecánica que se propaga en forma de ondas en cualquier espacio. Pero la luz viaja aproximadamente a 300,000 kilómetros por segundo. Y también la luz es conocida o es nombrada como energía luminosa. ¿Qué podemos decir del ojo? Podemos decir que el ojo es el órgano visual que detecta la luz y que convierte en impulsos electrónicos que viajan a través de neuronas. Las células
fotorrectoras más simples de la visión son las que van haciendo los espacios y conectando los movimientos, y cada movimiento llevándolo y conectándolo al cerebro para que el cerebro pueda entonces identificar lo que el ojo está viendo o lo que este órgano óptico está viendo, porque es todo un órgano, porque está compuesto por diferentes etapas, diferentes secciones y diferentes cosas que se van dando de manera automática cuando uno está viendo y cuando uno está enfocando, y va relacionando y va conectando con el cerebro las cosas que nosotros vamos viendo. Se conoce al ojo como la ventana por la que entra la luz a todo el cuerpo. Y se nos dice que si esta ventana está sucia, que si esta ventana tiene cierto de perfecto, también lo que puede entrar por allí igualmente tendrá cierto de perfecto. Si la ventana está limpia, al contrario, si la ventana no tiene ningún tipo de perfecto, ningún tipo de obstáculo, entonces la visión, la luz que entre por allí será una luz clara y será una luz cristalina, por decirlo de una forma, será una luz totalmente diáfana. La cantidad de luz que penetra por una habitación depende de la ventana por la que ésta pase. Y esa es la idea. La luz que penetra en el corazón o en el ser de una persona depende del estado espiritual del ojo por el que ésta pasa. Porque el ojo es la ventana del cuerpo, es decir, de toda la persona. O sea, Jesús está haciendo aquí un contraste entre algo o entre una parte física para ilustrar algo espiritual. Jesús está haciendo un contraste entre algo que nosotros conocemos de nuestro cuerpo para darnos una enseñanza un poquito más profunda con relación a lo que es la luz, con relación a lo que yo soy, con relación a lo que es mi ser y con relación a las cosas que yo hago. Cuando yo puedo observar algo y eso que yo observo, yo tengo de perfecto al observar, porque estoy mirando de manera oscura, porque no estoy mirando claramente, porque hay obstáculos al yo mirar, porque hay un sinnúmero de cosas que no me dejan ver las cosas exactamente como son. Y la opinión que nosotros podamos tener de algo o de alguien dependerá de cómo nosotros la miremos. La opinión que yo pueda tener de algo o de alguien va a depender de cómo yo esté mirando a ese alguien, a ese algo o a esa persona. ¿Podemos nosotros tener una visión deformada? ¿Qué cosa puede llevarnos a nosotros a tener una visión deformada? ¿Qué cosa puede llevarnos a nosotros a no ver claramente lo que hay en una persona? ¿Qué cosas nos pueden llevar a nosotros a no ver exactamente las cosas como son? A no ver cuando una persona tiene virtudes o no tiene virtudes. Cuando una persona está siendo honesto o no está siendo honesto. Cuando una persona es creyente genuino o no es creyente genuino. Cuando yo tengo que comportarme de una forma o de otra forma. ¿Qué cosas nos quitan a nosotros esa visión? Y les voy a dar algunos ejemplos. O algunas cosas más bien. El prejuicio primero. El prejuicio puede deformar nuestra visión. Se dice que no hay nada que pueda destruir el juicio de una persona con tanta rapidez como el prejuicio. Porque el prejuicio nos impide hacer un juicio claro. Y como nos impide hacer un juicio claro, nos quita la racionalidad. O sea, ya no es un juicio claro, no es un juicio razonable, pero tampoco será un juicio lógico. Porque el prejuicio nos ciega los hechos, nos ciega lo que significa lo que nosotros estamos viendo,
Y el prejuicio nos deja a nosotros bien parados y deja mal parado la cosa o la persona que yo estoy viendo. Y quiero darle un significado de lo que es el prejuicio. La palabra prejuicio sale o proviene de una palabra griega que significa juicio previo. Los prejuicios, por tanto, se elaboran a partir de opiniones que surgen antes de juzgar la determinación de las evidencias. En otras palabras, un prejuicioso es una persona crítica que se realiza sin tener los suficientes elementos previos para fundamentar lo que pueda decir. O sea, es una persona que simplemente vio algo e inmediatamente sacó un juicio previo de eso que vio, sin tomar en cuenta muchos elementos, sin tomar en cuenta la razón o el porqué de eso que estuvo viendo, de eso que vio, de esa persona que observó. ¿Somos nosotros prejuiciosos? Sí, nosotros somos prejuiciosos, nosotros llegamos al punto de criticar y criticarnos y llegamos a conclusiones sin saber la verdad del asunto. Pero nosotros somos expertos también descalificando a los demás con el fin de que la gloria de Dios brille. Somos expertos descalificando a los demás con el fin de que se nos vea a nosotros como aprobado. A mí no me importa el costo de eso. Yo descalifico al otro. El único propósito es que me puedan ver a mí como el estándar, como el aprobado, como el que sí y aquel como el que no. Somos expertos en eso. Y casi siempre, como somos prejuiciosos, lo que vemos es el mal en todas las cosas. Él hizo eso de maldad. Ella lo hizo de maldad. Y cuando alguien se equivoca delante de nosotros, entonces paga su error. Y paga su error porque nosotros inmediatamente no solo hacemos un juicio, no solo muchas veces emitimos un juicio, sino también que hacemos un comentario que puede dañar y que regularmente daña a esa persona, y quitamos toda credibilidad a lo que esa persona pueda decir simplemente porque yo no entendí e hice un juicio que no debía ser de esa persona. El único que se puede equivocar soy yo, pero nadie más puede equivocarse. Y cuando yo estoy en un círculo, cuando yo estoy con un grupo de hermanos, cuando yo estoy en la iglesia, cuando yo estoy trabajando en un ministerio, entonces yo entiendo que las cosas tienen que hacerse como yo digo, porque fulano no tiene la capacidad para hacerlo, fulano tampoco, y yo descalifico a todo el mundo, y el único que lo puede hacer soy yo. Entonces, como yo soy un prejuicioso, cuando uno del grupo diga algo, yo lo voy a ver por mal. Y si alguien dice algo que es en contra de lo que yo estoy diciendo, todavía peor. Y yo empiezo a buscar razones injustificadas de esa persona o de lo que esa persona está diciendo, simplemente porque la persona no está de acuerdo conmigo. Eso es una persona prejuiciosa. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer para nuestro bien es hacer autoanálisis. Hacer un autoanálisis, autoanalizarnos. Y cuando nosotros nos autoanalizamos y hacemos algo, si yo hago un autoanálisis serio de las cosas que yo hago, yo voy a llegar a conclusión, y voy a llegar a conclusión de cuando yo estoy actuando bajo principios bíblicos. No, yo hice eso porque yo estoy actuando bajo los principios bíblicos. Y si es bajo los principios bíblicos que entra el mar. Conocen esa expresión, ¿verdad? Si es bajo los principios bíblicos, no importa lo que pase, yo estoy actuando bajo los principios bíblicos. Eso es lo que me manda la Biblia y vamos para adelante. Ahora, si yo estoy actuando bajo prejuicio, también me voy a dar cuenta si yo, o cuando yo haga un autoanálisis, si yo estoy siendo irracional, si yo estoy siendo prejuicioso, si yo estoy haciendo análisis y estoy diciendo cosas que no debo decir de manera irracional, simplemente por algo que me tocó, por algo que se dijo, porque esa persona me cae mal. Pastor,
y puede caerle a alguien mal a un creyente. Hay personas que no hacen nada. Hay personas que no tienen que hacer nada, que tú solo tienes que verlo y tú dices, esa persona como que no me gusta. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué no me gusta? Es que ella tiene algo como que yo no sé, pero no me convence esa persona. La persona no dijo nada, la persona no hizo nada. Es como cuando nosotros vamos a un lugar y vamos a un lugar de la forma incorrecta y nosotros vamos y damos una mala impresión. ¿Cómo empiezan a juzgarnos? De acuerdo a la mala impresión que nosotros damos. Por ejemplo, a mí me decían, yo recuerdo que el pastor Otto me dijo a mí un día, es extraño los pastores bautistas ahora, porque los pastores bautistas no tienen cara de pastor. Tú no tienes cara de pastor. Y los pastores tienen cara. Sí, porque los pastores no se deben reír mucho. Eso es prejuicio. Eso es prejuicio. Porque ¿quién es que pone el estándar de cómo deben ser los pastores? Nosotros. Dios. Le puse un ejemplo arriba para bajar, porque no crean que me voy a quedar allá. Para ir bajando. Cuando estamos entre nosotros aquí, que alguien que no tiene tanto conocimiento bíblico va a hablar, ¿cuál es la reacción de nosotros a veces? No, ahí va fulano a hablar ya, cosas sin sentido. Y opacamos y minimizamos, porque nosotros no hemos hecho un juicio de esa persona. Y nosotros somos los que calificamos y los que decimos quién es cristiano y quién no. Quién va para el cielo y quién no. Y yo digo, no, mira, fulano sí va. Sí, fulano sí va, porque fulano es para mí. Y como fulano es amigo mío, ese va para el cielo. Este no, porque este no me cae muy bien. ¿Y quién nos ha dicho a nosotros que nosotros nos han puesto como catadores del reino de los cielos? O que a nosotros nos han puesto como jueces para nosotros dirimir y nosotros elegir quién va y quién no va al cielo. Nosotros somos consiervos. El que cojea es mi consiervo. El que corre mi consiervo. Todo el que está aquí, todo el que el Señor trajo, todo el que es salvado por la sangre de Cristo es mi consiervo. No importa que tenga mayor o menor conocimiento que yo. Si tiene menor conocimiento que yo, mi deber y mi compromiso es ayudarlo e instruirlo para que pueda avanzar en el evangelio, y yo de una forma humilde yo pueda ayudarlo, no yo enorgullecerme de eso y yo estrujarle en la cara a los demás que yo sí y el otro no. Eso era lo que pasaba en la iglesia de los Corintios, ¿recuerdan? Los que tenían, llegaban primero, llegaban con esos banquetes y se sentaban en lugares claros y específicos. Cuando llegaban los otros con esos guineitos con huevo, era duro. Ellos llegaban con su puerco asado, su pierna ahí asadita, doradita. Yo cierro los ojos y la veo. Doradita. Y venían estos con unos guineitos con huevo hervido. Y ellos lo menospreciaban. Y lo menospreciaban porque no tenían. Ustedes dirán, pero qué malo eran los corintios. Qué perverso eran los corintios. Nosotros somos igual, solo que nosotros no lo hacemos con la comida. Algunos. Nosotros somos igual, solo que nosotros lo hacemos con otras cosas y descalificamos a los demás con otras cosas, porque nosotros no creemos que el asunto, que el don que yo puedo tener es mío, es propiedad privada, y todas las cosas que nosotros tenemos son del Señor y yo debo usarla para gloria y honra de su nombre, no para yo enaltecerme, no para yo creerme algo, sino para yo glorificar el nombre de Dios. Y qué mejor manera de glorificar el nombre del Señor que yo poner los dones y los talentos al servicio de Cristo y de su iglesia. Pero a veces da mucho que decir nuestras actitudes y nuestra forma de ser. Y recuerdo en una reunión que estuve, creo que lo dije eso, pero como yo soy que estoy predicando, lo puedo repetir otra vez. Tuve una reunión, una hermana le dijo al pastor Ernesto, yo sé que lo conoce, le dijo: pastor, yo tengo mucho trabajo,
Y yo tengo mucho trabajo. Y como yo tengo mucho trabajo, yo no puedo seguir con este ministerio que usted quiere que yo siga trabajando. Yo no puedo porque, mire, estoy trabajando en esto y en esto. Y me lleva demasiado tiempo. Y recuerdo que el pastor Ernesto le dijo, ok. Le dijo, lo que pasa es que tú tienes un problema, porque el ministerio no fui yo que te lo di. El don tampoco te lo di yo. ¿Y qué tú crees? Si mejor tú dejas el trabajo y te dedicas a hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Está bien, pastor, yo... Obvio lo que yo le dije, que yo voy a seguir trabajando en el ministerio. Así somos nosotros. Los dones y los talentos que el Señor nos ha dado a nosotros, nosotros no tenemos opción. Con ellos, la única opción que nosotros tenemos es ser buen administrador de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, de nosotros darle buen uso a lo que el Señor lo ha puesto en nuestras manos, pero no son exclusivos, no son propiedad privada de nosotros, sino que deben estar al servicio del cuerpo de Cristo. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿nuestros dones y nuestros talentos están al servicio de quién? Hay dones y talentos que están al servicio de la persona, y que las personas usan los dones y los talentos, algunos que tienen de verdad y otros que no tienen, pero que simulan tener dones y talentos, y que lo utilizan para el beneficio personal. Los dones y los talentos, los dones no son para el uso personal, sino para la edificación de la iglesia. Y si tú tienes un don y ese don que tú tienes no lo usas para la edificación de la iglesia, entonces tu don no está cumpliendo el propósito para el cual Dios te lo dio, porque los dones fueron dados para la edificación de la iglesia. Y tú me edificas a mí con tu don, yo te edifico a ti con mi don, y así toda la iglesia va en un círculo de edificarse a sí mismo con la herramienta o los medios de gracia que Dios dejó para que la iglesia pueda edificarse. Pero a veces somos prejuiciosos. Yo sé que quizá ustedes no, pero eso nos pasa a todos, hasta a los pastores. Perdemos la visión, vemos a alguien. Y cuando digo perder la visión es que vemos a alguien y lo juzgamos por su apariencia. ¿Recuerdan a Samuel? ¿Ustedes recuerdan a Samuel cuando lo mandaron a ungir a David? Samuel vio un tipo que entró fuerte, hermoso, como yo así más o menos. Hermoso, elegante, robusto. Y cuando lo vio Samuel, ¿qué dijo Samuel? Este es el hombre. Este es. Este tipo tiene todas las condiciones. Mire, yo me imagino que si al primero que le traen a David y ve este muchachito, este pedacito de hombre, hazme el favor, no a los criados, es a tus hijos. Y Samuel dijo, este es el hombre. Y Dios le dijo, no, no es ese, porque tú estás mirando la apariencia, yo estoy mirando el corazón. Y constantemente nos pasa a nosotros que nos detenemos en la apariencia y nos detenemos a mirar la apariencia y juzgamos a los demás por la apariencia y tratamos a los demás por la apariencia y tratamos a los demás por lo que me pueda dar o lo que no me pueda dar, por lo que pueda tener o lo que no pueda tener. Y el Señor nos dice a nosotros que no debemos ser prejuiciosos, que nuestros ojos deben tener luz para nosotros poder mirar un poquito más allá y nosotros debemos ver la gloria de Dios en cada hermano, en cada persona, y debemos ver que lo que nosotros hacemos por un hermano no lo hacemos por él ni para él, sino que lo hacemos para Cristo y para su gloria. Pero ¿de que somos prejuiciosos? Somos prejuiciosos. De que nos engaña la apariencia, nos engaña la apariencia. Están así que si usted se va a la Duarte, va a una tienda a la Duarte, y va una persona mal vestida, quizás sucio, y le dice que no tiene un pasaje, no le creemos mucho. Ahora, si va una persona ensacada, bien vestido, y se lo dice, usted le cree. Le cree más fácil. Y le cree más fácil porque la fachada de esa persona me dice una cosa, pero puede ser un engañador igual o peor que otro. Igual. Yo recuerdo en la universidad iba uno
que se paraba afuera, que decía ser estudiante de la universidad, bien vestido, con libro y cosas, y no, era un engañador. Pero nosotros nos fijamos en la fachada, en la apariencia, en lo que se ve, y como nosotros nos fijamos en la fachada, en la apariencia, en lo que se ve, nuestro juicio no es un juicio, no solo que no es un juicio justo, no es un juicio real, ni es un juicio verdadero, porque nosotros no tenemos toda la información. Por eso es que nosotros debemos ser desprendidos con todo el mundo, porque nos puede engañar una persona haciéndose pasar por una cosa, pero podemos nosotros falsear con otro que creemos que sí y no. O sea, nosotros no tenemos toda la visión clara, ni tenemos claro todas las cosas. Hay elementos que se salen de nuestras manos, y como hay elementos que se salen de nuestras manos, lo único que yo puedo hacer para yo glorificar a Dios es ser un buen administrador, y las cosas que yo tengo, darle buen uso para gloria de su nombre, única y exclusivamente, y viendo a Cristo en cada una de las cosas que yo hago, porque eso me va a dar un resultado final de que todo es para la gloria de su nombre en el entorno en que yo estoy. También los celos pueden deformar la visión. Los celos pueden deformar la visión. Y se entiende como celo, tengo un significado aquí de celo que dice que cuidado diligente e interés con que una persona lleve a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. A eso se tiene como celo, el celo de hacer las cosas correctas, pero también hay una enfermedad o un trastorno mental sobre los celos. Y hay personas que tienen este trastorno, quieren que la cosa sea bien hecha. No es malo que la cosa sea bien hecha, las cosas tienen que hacerse bien, y si son para el Señor todavía mucho mejor. Hay que dar lo mejor, excelencia y todo. Ahora, cuando tú pierdes el fin y tú empiezas a hacer las cosas por las cosas, no por la gloria de Dios, entonces ahí está el problema. Cuando tú empiezas a hacer y nosotros hacemos una actividad y nos olvidamos que la actividad es para la gloria de Dios y que el fin de esa actividad es glorificar al Señor, nos olvidamos de eso y entendemos que esa actividad es un fin en sí mismo, entonces nosotros estamos errando. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia y de manera individual debe estar o debe tener un objetivo claro, que es la gloria de Dios. Muchos matrimonios y muchas amistades han fracasado por causa de los celos. Y nosotros hablamos de los celos, inmediatamente se nos prende el bombillito y pensamos en una relación matrimonial. Pero los celos no solamente se desprenden por ahí. Hay gente que cela trabajo, puestos de trabajo. Hay personas que celan ministerios y que dicen, pero ¿y por qué fulana está allí o fulano está allí si yo estoy en mejores condiciones de estar en ese lugar? Hay personas que celan ministerios. Hay personas que celan relaciones. Y dicen, pero ¿y por qué fulano es así con fulano si yo soy mejor que fulano? Y hay personas que celan relaciones, que quieren tener el primer lugar. Y ese primer lugar que ellos quieren tener, no le importa cómo llegar a obtenerlo. Ellos quieren el primer lugar y lo van a hacer a cualquier costo. Y eso es un problema del corazón, un pecado del corazón. Es un problema de su concupiscencia. Y los celos nos nublan la mente, porque cuando yo siento celo por una persona, yo tengo que hacer un autoanálisis, porque hay un problema serio en mí y yo necesito ir a la fuente que es la palabra de Dios. Yo necesito ser sanado por el Señor, porque estoy teniendo un problema que tiene que ver con mi orgullo. Al final, como siempre decimos, todo tiene que ver con nuestro orgullo. No vemos claro, no vemos con toda claridad. Muchas veces vemos de más. El que es celoso ve de más. A veces ve de menos. Ve donde no hay. Escucha donde no se ha hablado. Eso lo hace el celoso, pero no el celoso, el que tiene el celo sano, como le dicen algunos psicólogos, que es el celo
porque las cosas queden óptimas como deben. No ese celo. Es el celo enfermizo que termina dañando a las personas, que termina dañando no solo a la persona, sino que termina dañando a todas las personas que están alrededor de esa persona, porque es una persona posesiva, es una persona que quiere que todo esté a su alrededor, que todos estén por debajo de él o de ella, y que todos los demás puedan entender que primero tienen que ir donde él o donde ella antes de determinar cualquier cosa, porque si hacen algo fuera de eso, sienten un celo de que pueden ocupar su lugar, de que lo pueden usurpar, y hay personas incluso que tienen miedo de enseñar a otro, porque entienden que si enseñan a otro, esa otra persona que ellos están enseñando puede tener, en algún momento puede tener la oportunidad de llegar a su lugar y de usurpar el lugar de ellos, o de ocupar el lugar de ellos, y por temor a eso, entonces tienen celo, y lo que tienen no lo enseñan, lo que tienen no lo dan, lo que tienen no lo transmiten, porque entienden que si transmiten, hay quienes dicen, yo no transmito todo lo que sé para que siempre vengan donde mí. Bueno, eso es orgullo. Y la pregunta es, ¿eso se da en la iglesia? Se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea. Hay personas que celan ministerios. Se lo dejo de tarea. Lo que yo no he visto a nadie es celando el sufrimiento de otro. No, yo no lo he visto a nadie celando. Señor, ¿y por qué tú no me pusiste a mí a sufrir como a fulano? Usted lo ha visto, si usted lo ha visto me lo dice. Yo no lo he visto eso. Nuestro corazón no arrepentido, nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos y nuestro orgullo. Pero también la presunción puede deformar nuestra visión. La presunción. Y dice el diccionario que la presunción es la acción y el resultado de presumir, que es la actitud del que está convencido de su valía o belleza y presume de eso. O sea, la presunción es aquella persona que presume o de su belleza o de lo que tiene, de lo que sea que tiene, que entiende que es superior a lo que otro tiene, presume de eso. Y yo he visto hermanos presumir hasta de iglesia. ¿De qué iglesia tú eres? Ah, yo soy de donde sube el Michelén. ¿Cuáles son los predicadores que tú escuchas? Ah, Daniel, yo escucho a Michelén, Macarto. Bueno, no, dije predicador. Entonces, hay presunción, vanidad detrás de todo eso. Presumimos nosotros. Y ustedes saben que me gusta hacer preguntas. Yo me pregunto, ¿nos gusta presumir a nosotros? Nos gusta presumir. Hay gente que presume hasta en broma. La presunción afecta nuestra visión de los demás. Cuando nosotros presumimos, eso afecta yo poder conocer y saber o ver cuando alguien tenga una necesidad, porque eso me nubla la visión y yo no puedo ver cómo es o cómo son o qué necesidad tiene la persona en realidad. Porque la presunción nos hace incapaces de ver a otro. La presunción nos hace solo capaces de vernos a nosotros mismos. Y vemos a los demás, y en los demás queremos vernos a nosotros. Y en los demás queremos vernos reflejados nosotros. Y si se está hablando cualquier tema, nosotros lo giramos en torno a nosotros para que se termine hablando de nosotros. Y siempre escuchamos palabras como, yo recuerdo que cuando sí, eso me pasó a mí, también yo hice. Y yo recuerdo que lo mejor en ese caso es hacerlo, porque cuando yo estaba en tal cosa, yo hice, y todo gira alrededor del yo. No es que son yo, es que son orgullosos, y el orgullo los lleva a este punto de la presunción. Si una persona está convencida de su propia extraordinaria sabiduría,
nunca será capaz de darse cuenta de su necedad. Porque está convencido de que es brillante, está convencido de que es muy sabio, y eso le va a nublar la mente incluso para darse cuenta de sus propias necesidades, y en este caso de su propia necedad. Porque un ciego nunca podrá darse cuenta de lo que se da cuenta una persona que tiene una visión buena. Hay cosas que el ciego puede omitir. Usted puede colocar a una persona que no tenga visión en un lugar y decirle, descríbeme este lugar. Y es posible que se lo describa. Y que tocando, porque hay otro sentido que se van agudizando, y que tocando le describa, y quizás se lo describa bien. Ahora, no se lo va a describir con los mismos detalles que se lo va a describir una persona que tenga una buena visión. Y es la parte aquí que Jesús quiere que nosotros veamos, que el cuerpo tiene una lámpara que son los ojos, y que nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, las cosas que nosotros vemos, si las vemos de la forma correcta, con buena luz, sin deformación, nosotros vamos a llegar a un buen análisis, y vamos a llegar a una buena posición, y vamos a llegar a un buen juicio. No lo contrario, no debería ser lo contrario. La Biblia dice que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Que debemos pensar de nosotros con cordura, que yo no puedo pensar de mí, tener un concepto muy alto de mí, sino debo pensar con cordura de mí. Que no debemos creernos que somos los mejores, que no somos mejores que nadie, que no somos superiores que nadie, sino que nosotros debemos recordar que nosotros somos siervos, y que los demás no están para servirme a mí, que yo estoy para servirle a los demás. Pero a veces nosotros creemos que los demás están para servirnos, y nosotros incluso eso se da en el ámbito de la iglesia, de que nosotros creemos que nosotros tenemos personas para servirnos, tenemos personas que están ahí para servirme, para hacer cosas para mí. No, no debe ser así. Nosotros no tenemos sirvientes, nosotros tenemos consiervos. Y la idea es que yo entienda que yo estoy para servirle a los demás, y que los demás entiendan que ellos están para servirle a todos, y que cada uno somos servidores los unos con los otros. Esa debe ser la visión. Ahora, tengo que preguntar, ¿y por qué no pasa así en la iglesia? ¿Por qué en las iglesias nosotros tenemos un grupo de personas que se involucra en todo, que les gusta servir en todo? Hay quienes dicen, oiga, esta es buena. Hay quienes dicen, no, lo que pasa es que a mí el Señor no me dio ese don de servir. ¿Y a quién el Señor llama a servir? ¿A los que tienen dones de servicio? Eso es lo que el Señor dice. El que tenga don de servicio, que sirva. Los demás no sirven para nada. Eso es lo que dice el Señor. O el llamado es para todo. Porque si retomamos el tema de los dones, si tú sirves y tú vas a poner tu don en función, tu don va a funcionar en un servicio para los demás, de acuerdo a lo que tú puedes hacer. Yo no estoy diciendo que tú tienes que hacer todas las cosas que hacen los demás. No, pero hay cosas específicas y claras en la iglesia que tú como cristiano y miembro de la iglesia debes hacerla. Y la hacemos, es la pregunta. La hacemos. A veces nosotros creemos que nosotros somos visitas, y que como visitas hay que hacer las cosas para nosotros. Y nosotros deben hacer, eso debe hacerlo el pastor, eso deben hacerlo los diáconos, eso deben hacerlo los líderes. Y nosotros como que nos sentamos como excluidos. No, eso lo deben hacer y no nos sentimos parte de, hermanos. La iglesia somos todos, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son iglesias aquí? Somos iglesia todos. Y si todos somos iglesia, debemos darnos soporte el uno al otro.
Si nosotros somos iglesia, las cosas del templo que tienen que ver con la edificación del templo, con el templo, no debe solamente un grupo tener la responsabilidad. Lo que tiene que ver con la parte ministerial, no solo debe un grupo interesarse, toda la iglesia debe estar interesada en el buen funcionamiento de la iglesia. Y le voy a poner algunos ejemplos. Hay personas en las iglesias que están bien interesadas en la parte económica. Y déjenme terminar, antes de que usted haga un prejuicio, como ya dije. Cuando se da un informe económico, usted se da cuenta que hay personas que son minuciosos en el análisis económico. No está mal, está bien. Oye, ¿escucharon lo que dije? No está mal, está bien. Por el asunto de la transparencia, y eso debe ser la iglesia transparente. Ahora, cuando la iglesia está necesitando que todos los hermanos se involucren porque hay una necesidad, el resultado no es el mismo. ¿O es el mismo? ¿No es el mismo? Nosotros podemos anunciar el mes que viene hay limpieza general en la iglesia y van a venir 5 o 6 personas. ¿Y los demás? No, pastor, es que yo trabajo, es que yo hago, y los que vienen son vagos. ¿Me estoy dando a entender? O sea, este es el templo de nosotros. Este fue el templo que el Señor nos dio. Amén. Fue el Señor que nos dio este templo a nosotros. Si el Señor nos dio este templo a nosotros, el compromiso de cuidar el templo, ¿de quién es? De todos nosotros, de todos los que estamos aquí. Ahora, los dones que tú tienes, ¿para qué el Señor te los dio? No fue para que tú lo pongas al servicio de la iglesia. Nosotros somos la iglesia también. Nosotros somos la iglesia local. Y tu don, y tu talento, y tu ministerio debe estar al servicio de la iglesia. Y tú tienes que ponerlo en funcionamiento para el beneficio y para la edificación de la iglesia. La pregunta insistente que estoy haciendo sigue siendo la misma. ¿Están tus dones, tu talento, tu servicio? ¿Está todo eso al servicio de la iglesia? No me conteste. Llévatelo y analízalo. Eso nos dice y eso habla de nuestra cristiandad. Eso habla de nuestra relación con Dios. Eso habla de lo que decíamos la semana pasada, de dónde está mi corazón. Porque donde esté mi tesoro, allí está mi corazón. Y eso habla el lugar donde yo tengo la iglesia, el lugar donde yo tengo la iglesia local, el lugar donde yo tengo el templo. Eso habla de mi relación con Dios. Porque eso habla de las cosas que son importantes o que no son importantes para mí. Amén. Y debemos pensar con cordura de nosotros. Y no creernos nosotros que somos mejores que nadie, porque no lo somos. Lo único que queda bien es lo que yo hago. No es así. Cuando yo organizo algo queda bien, si otro lo hace no queda bien, tampoco es así. Cuando yo hablo yo soy un ejemplo, porque yo digo las cosas coherentes y como son. Cuando otro lo hace no, tampoco es así. El ejemplo a seguir es Jesucristo, no nosotros. ¿Escucharon eso? El mejor cristiano de nuestra iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es el mejor cristiano de nuestra iglesia? Usted puede decir, no, yo soy el mejor cristiano de esta iglesia. ¿Qué implica eso? El Señor dice que cuando tú hagas todo lo que tú tienes que hacer, entonces tú digas, yo soy un gurú y soy un verdugo en el evangelio. Así. Cuando tú hagas todo lo que tú tienes que hacer, entonces tú debes decir, siervo inútil soy, porque hice lo que se me ordenó hacer. Siervo inútil. Tú no hiciste más que lo que tenía que hacer. Ahora, la pregunta es, ¿hacemos nosotros lo que tenemos que hacer?
Llegamos al punto nosotros donde nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, donde yo puedo decir, sí, yo he cumplido y yo he hecho todo lo que yo tengo que hacer. Llegamos a ese punto, no. O sea, que somos candidatos a siervo inútil. Si somos candidatos a siervo inútil, ¿de qué presumimos? ¿De qué presumimos? ¿Por qué no creemos mejores que los demás? ¿Por qué no creemos mejores que los otros? ¿Por qué no entendemos las necesidades de los otros? ¿Por qué no vemos que el otro tiene una necesidad de una forma y yo la tengo de otra? Pero todos al final tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestras crisis, tenemos nuestros campos de batalla. Y al final la diferencia la va a hacer Cristo, no nosotros. No se trata de Daniel, no se trata de ti, se trata de Cristo. Y eso tenemos que entenderlo claro. ¿Cuál es el mejor cristiano de tu casa? ¿Cuál es el mejor cristiano de tu trabajo? ¿Cuál es el mejor cristiano de tu barrio? Esa debe ser nuestra posición. Esas son las cosas que nos gustan a nosotros. A nosotros nos preguntan eso y empezamos a buscar nombres en la cabeza y a descalificar. Este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Somos expertos en eso. A nosotros no nos han llamado a ser catadores de cristianos. Porque a veces el que nosotros pensamos que es menos, es más. Nosotros no somos catadores de cristianos. Ni el Señor nos ha llamado a identificar lo que son del reino. No fue eso. A nosotros nos llamaron a predicar el evangelio del reino. Ah, que sí, pastor, pero que por sus frutos lo conoceréis. Sí, hay que vivir una vida, hay un estándar bíblico que hay que cumplir, pero nosotros no miramos eso, nosotros nos detenemos en otras cosas. Y a veces yo creo que el pastor es un ignorante. ¿Por qué? ¿Cómo el pastor pone a fulano a que sirva en tal cosa, no viendo que yo soy mejor que él o que ella? Estoy más preparado, tengo más capacidad. Wilfredo puede decir, no, porque yo soy abogado. Y yo como abogado tengo mejor desenvolvimiento que Abraham. Porque yo soy abogado, yo conozco las leyes, yo conozco, y Abraham no. Yo le pregunto, ¿eso descalifica a Abraham? ¿Es eso lo que debe descalificar a Abraham? No. El hombre de Corintio que estaba viviendo con la mamá de su papá, lo descalificó el apóstol Pablo para salvación a él. Lo descalificó el apóstol Pablo para salvación. Yo lo había mandado al infierno con 2 o 3 bombas para que en el camino se desaparezca. Pero el apóstol Pablo no lo descalificó para salvación. El apóstol Pablo le indicó a la iglesia un proceso disciplinario para que la persona se pueda retractar, dice el apóstol Pablo, con el fin de que su alma pueda ser salva. No lo descalificó para la salvación. Para nosotros sí vivimos descalificando y nosotros sí vivimos dividiéndonos. Yo oro 3 veces al día, ayuno 10 veces por semana, yo doy limosna, yo diezmo más que nadie, siempre mis ofrendas están al día, yo trato de ayudar al necesitado siempre en las cosas que yo pueda. Y cuando tú ves y analizas todo eso, eso te huele más a fariseo que a cristiano. Y a veces no somos tan cristianos como decimos, sino que cuando lo vemos a la luz de la Biblia, somos más fariseos que cristianos. Y estamos a veces como indecisos. ¿Qué yo soy? ¿Fariseo o cristiano? Fariseo, no cristiano. Porque a quien debemos parecernos es a Cristo. A Cristo. Nuestro modelo, ¿quién es? Cristo. No es el pastor. No son los diáconos. El modelo es Cristo. Cristo eligió a 12 y entre los 12 había uno ladrón. Que él sabía que lo iba a entregar y que se lo iba a entregar para que sea crucificado. Jesús lo sabía. Jesús mismo dijo, yo lo elegí a ustedes y uno de ustedes es diablo. ¿Sabía Jesús quién era Judas?
¿Conocía Jesús a Judas Iscariote? Sí. Ahora, lo trató mal Jesús porque lo conocía. Sabiendo Jesús quién era Judas, lo trató mal. No es que yo lo trato así porque es que me va a entregar el bandido este. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús lo maltrató porque él era el que lo iba a entregar. Jesús lo maltrató. Jesús llegó al momento de lo descalificó. Cuando Jesús envió a los 12 casa por casa, dijo, espérate, Judas que no vaya. Imagínense a Juan cercano del Señor, pero ¿y por qué? Es que ustedes no saben, se van a dar cuenta más para adelante el bandido que este. Judas que no vaya, que vayan los otros, que los otros sí son cristianos, pero este no. Jesús lo hizo, no, Jesús no lo hizo. ¿Y nosotros por qué lo hacemos? ¿Y nosotros por qué descalificamos? ¿Y nosotros por qué entendemos que cuando alguien no hace la cosa como yo la hago, la persona está mal? Yo no estoy mal. No, el que está mal es el otro. Presunción. Tenemos necesidad, pero tenemos una necesidad mayor. Y la necesidad mayor que nosotros tenemos es de ser generoso. No le voy a poder explicar eso hoy porque ya el tiempo se me ha ido. Se lo diré la semana próxima. Pero voy a concluir solo diciéndole esto. Nosotros tenemos el compromiso y el deber de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad que sí? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero también tenemos el deber y el compromiso de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amén fue más limitado. Yo no sé si ustedes observaron. Yo dije amar a Dios sobre todas las cosas. El que no dijo amén con la boca lo dijo con la cabeza. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Algunos que otros que, ¿verdad? Medio dudoso eso. Pero es porque nosotros no lo hacemos, hermano. No, el primero no lo cumplimos ni el segundo tampoco. Nos amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que nosotros somos. No lo amamos porque hay cosas triviales en nuestras vidas que ocupan el lugar de Dios. Hay cosas triviales en nuestras vidas que le damos ese lugar que le corresponde a Dios. Pero amar al prójimo como a mí mismo tampoco, porque las cosas que yo no quiero para mí, yo no las hago. Y si yo pudiera meter las dos manos en fuego de algunos prójimos míos que son malos, yo la metiera. No es literal, estoy diciendo algo para que usted lo interprete. La forma en la que nosotros nos comportamos con nosotros mismos no es la forma en la que nosotros nos comportamos con los demás. Yo me tolero muchas cosas. Y cuando cometo algunos pecados, voy a orar ante el Señor a justificarme y a decirle, Señor, es que tú sabes que yo soy un pecador. Y cuando otro que comete la falta, Señor, haz lo que tú quieras, pero mátalo. Señor, haz lo que tú quieras. Si tú quieres te lo puedes llevar. Señor, y mira lo que hizo. Señor, ten misericordia. Pero ese ten misericordia no es apiádate de él. Señor, tú sabes que es un pecador. Señor, ten piedad. No, ese ten misericordia es, Señor, arráncale la cabeza. Porque nosotros somos benevolentes con nosotros. Queremos que a nosotros se nos chancee y nosotros queremos aplicarle todo el peso de la ley a nuestros hermanos. Amar a tu prójimo como a ti mismo no significa que tú vas a tolerar el pecado en el otro. No, no es eso que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que tú se toleres y que si la persona es un pecador tú te vayas a pecar con él. No es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que hay cosas triviales y simples que tú debes hacer por los demás que no lo hacen, y no lo haces porque tú no amas a los demás como a ti mismo, porque tú no tienes ese concepto real ni desarrollado dentro de ti para tú identificar al otro como a ti mismo, porque tú no ves a los demás como las necesidades de los demás, tú no lo ves como una necesidad tuya. El problema de los demás tú no lo ves como un problema tuyo, y tú terminas burlándote, terminas mofándote, terminas siendo un ingreído, terminas colocándote por encima de las situaciones, y cuando viene a ver tú eres peor que esa persona que tú estás mirando. ¿Cuál es el propósito o cuál debe ser el propósito de nosotros en esta mañana? Es irnos a la casa y examinar lo que hemos escuchado en esta mañana
y ver en qué cosa nosotros debemos hacer ajustes, en qué cosa nosotros debemos cambiar para parecernos más a Cristo. Pero ¿lo estamos haciendo bien, pastor? No, no lo estamos haciendo bien. Amén. Es un llamado a reflexión que hago para que nos autoanalicemos las cosas que nosotros estamos haciendo y cómo nos estamos comportando a la luz de la Biblia, no a la luz de la sociedad, no a la luz de los principios éticos, sociales y morales, no a la luz de los principios psicológicos, no, a la luz de la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta. Oremos. Eterno Dios soberano que mora en las alturas, en esta mañana, Señor, quiero pedirte que nos perdone, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, nos hemos dejado cegar la visión, Señor, por las apariencias. Nos hemos dejado cegar la visión por nuestra propia concupiscencia, por nuestro orgullo, Señor. Y no hemos ocupado, ni hemos dicho, ni hemos hecho las cosas como tú nos ordenas en tu palabra que hagamos, ni contigo, ni con los demás. Ayúdanos, Señor, a reflejar a Cristo en nuestras vidas, Señor. Aunque ese reflejar a Cristo nos duela, Señor, nos quebrante. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser más como tú y a vivir conforme a tu palabra, Dios. Ayúdanos a meditar, Señor, en lo que hablamos en esta mañana, Señor. Y que no quede en el vacío lo que hablamos en esta mañana, sino que podamos rumiarlo durante toda la semana y que podamos meditarlo, Señor, y que podamos hacer los ajustes necesarios, Señor, para que cada día, Señor, tú seas nuestro norte, Señor, y que nuestra intención y nuestro deseo cada día sea parecernos a ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.